Hola a todos, bienvenidos. En este video hablaremos de un spoiler de la serie BL Forever You. No estoy seguro si estaba despierto en ese momento, si estaba soñando. Era más como si estaba medio dormido. Lentamente abrí los ojos y veía todo borroso. Desde arriba me acurruqué contra una manta, pero tenía frío y necesitaba algo más cálido. Aunque el sonido en mi garganta es como ver a alguien sentado a mi lado, apoyándome en la cabecera. Hay 3 mantas. Johan, ¿verdad? Hacía frío. Me acerqué lentamente hacia el dueño de la voz. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Su voz sonó ligeramente sorprendida, mientras me acercaba más a él. Johan no dijo nada más, antes de usar su mano para atraerme más a él, porque su mano sostenía algo. Una vez que me acerqué, me iba cerca. Olía tan bien. ¿Por qué ese olor es tan cómodo para mí? Era tan cálido y fragante. Quiero estar así por mucho más tiempo. Dame un abrazo. Johan, por favor, abrázame. Me olvidé de despertarme. La primera sensación que sentí fue una calidez, antes de sentir un ligero dolor de cabeza. Toda la imagen en la habitación me resultaba familiar. En medio de la oscuridad en la habitación, había una luz en la cabecera de la cama. Cuando comencé a despertarme, me di cuenta de que estaba acostado de espaldas, apoyado contra otra persona. Estaba ahí Johan sentado, mientras su mano me abrazaba. Llamé accidentalmente a la otra persona antes de moverme. ¿Estás cansado? No, ¿y tú?, le pregunté. La persona que debería estar cansada probablemente debería ser él. Tú fuiste quien dijo que hacía frío, dijo Johan. ¿Eso significa que él vino a buscarme? ¿Estás cansado? Puedo levantarme primero. Está bien, ¿aún tienes frío? No, respondí. ¿Por qué el abrazo de una persona puede ser tan cálido? Todo hacía que me sintiera mejor. ¿El examen es mañana?, pregunté cuando miré a Johan, leyendo el hoja de exámenes. Johan miraba el papel. No me respondió. Estaba recostado aquí conmigo. ¿Por qué? Tiene miedo de que no pueda dormir bien. Puedes encender las luces. Tranquilo, tú descansa, dijo él. ¿Acaso no tiene calor por abrazarme? ¿Qué hora es? Las 3. ¿No quieres dormir? Solo un poco más. ¿Normalmente lees libros en inglés? Sí, respondió él. Dijiste que me llevarías al hospital. Estuvimos allí y el médico dijo que los síntomas no eran muy graves, dijo Johan. Hablé con Ter sobre ir de viaje también. Dice que irá a Japón con Gil durante las vacaciones. Dije cuando recordé eso. Pero se me ocurrió que no debería hablar a Johan. Él estaba leyendo un libro. ¿Tú quieres ir? Sí, vale la pena viajar a Japón. Sí, pero no quiero ir con Gil. Pero no se me ocurre ningún lugar donde ir. Por lo general, las personas que nunca han estado en el extranjero escogen Japón. ¿Auroras boreales? ¿Qué es eso? ¿Quieres verlo? Boreales, quiero verlo. Incluso en solo una foto. Suena muy hermoso. ¿Quieres ir? Me gustaría. Claro que quiero ir. ¿Quién no querría ir? Terminemos el semestre y luego vamos. ¿Y dónde está eso? Noruega. ¿Noruega? Dije accidentalmente en voz baja en estado de shock. Me levanté y senté en la cama, porque tenía miedo de que Johan también se resfriara. Me dio un vaso de agua, lo recibí apresuradamente y dije gracias. ¿Eso no está demasiado lejos? No sé si me dejarán ir, dije. Yo hablaré por ti. Gracias, dije de nuevo. Me sentía nervioso. El sonido de la lluvia cayendo hacía que todo el ambiente del dormitorio cambiara. ¿Por qué dijiste que no te enfermarías?, Johan preguntó. En realidad no estoy enfermo por la lluvia. Estoy enfermo por culpa de tú. Pero estás enfermo. Lo siento, dije accidentalmente. Mientras una mano se presionó más cerca de mí. Accidentalmente cerré los ojos. Mis manos sostuvieron la camisa de Johan. Su otra mano me abrazó con más fuerza, acercándome a él. La fiebre hizo que me sintiera más cálido. Respondí con valentía, mientras el beso duraba más. Era un beso diferente, un beso lleno de emociones, lleno de todos los sentimientos que sentíamos en ese momento. Mi corazón latía muy fuerte, casi a punto de estallar, provocando una sensación de vacío. Johan tomó mi mano y la colocó alrededor de mi cuello, cuando se dio cuenta de que mis 2 brazos le faltaban fuerzas. Grité en estado de shock y abrí los ojos. Cuando levantó la mano, se presionó suavemente y se acercó más, pero hizo que me sintiera diferente. El propio Johan también respiraba dificultosamente.
Se quitó la prenda superior. Sentí una sensación de hormigueo. Todo era diferente. Y no quiero, grité a pesar de que mi cabeza decía que sí. Sentía que la fiebre había aumentado. Sentía demasiado calor. Me encontraba en una situación en la cual ya no podría detenerse. Sentí que me estaba ahogando otra vez y mi corazón latía más fuerte. Tenía mucho miedo de explorar, de sentir esta sensación que antes no había sentido. El calor aumentaba. Fruncí el ceño al sentir un dolor agudo. Quería alejarme, pero no podía hacerlo. Estaba perdiendo el control de todas mis emociones y de todos mis sentidos. Pero no podía negar que me sentía muy bien. Pi, es suficiente, dije, mientras Johan me dio una sonrisa. ¿Cómo debo castigarte por mentiroso? Dijo eso, mientras me daba una sonrisa que hacía que mi corazón latiera más fuerte y mi mente se pusiera en blanco. En los próximos videos continuaremos con el spoiler para esta serie bien. Cuídense mucho, no olviden suscribirse.